Si hay algo que siempre ha cautivado la imaginación popular, son esos lugares que parecen haber sido olvidados por el tiempo o malditos por alguna fuerza invisible. Casas vacías con ventanas rotas, calles silenciosas donde solo se oye el viento, fachadas que se derrumban como si quisieran ocultar antiguos secretos. ¿Quién no ha visto, en una película o serie, un pueblo perdido en el mapa, un barrio abandonado o una ciudad entera envuelta en el misterio? En Estados Unidos hay cientos de estos lugares, conocidos como ciudades fantasma, cada uno con una historia tan curiosa como sombría. Algunas fueron abandonadas a causa de tragedias, otras sucumbieron cuando su fuente de riqueza se agotó, y hay otras envueltas en leyendas y misterios que ahuyentan a cualquier habitante. Hoy, en Bello Mundo, vamos a conocer 11 de estas ciudades, viajando desde Alaska hasta Alabama, pasando por desiertos, montañas heladas y valles que guardan más preguntas que respuestas. Número 11. Bombay Beach, California. Bombay Beach se encuentra en la costa este del mar de Salton, un gran lago salado en el sur de California, que en realidad nació por accidente a principios del siglo XX, cuando un desvío del río Colorado inundó la región. En los años 50 y 60 era un destino de lujo. La gente rica de Los Ángeles iba allí a navegar, pescar y tomar cócteles al atardecer. El problema es que el lago no tiene salida natural y recibe agua con fertilizantes y pesticidas de las granjas de los alrededores. Con el tiempo, la evaporación aumentó la salinidad, murieron millones de peces y las playas quedaron cubiertas por una alfombra de huesos y escamas que desprendían un olor sofocante. La economía local se derrumbó, el turismo desapareció y las casas quedaron vacías. Hoy en día viven aquí menos de 300 personas, rodeadas de tormentas de polvo tóxico, rico en metales pesados que pueden causar problemas respiratorios. En lugar de intentar ocultar el abandono, los habitantes han abrazado el surrealismo. Los artistas han transformado el pueblo en una galería al aire libre, con esculturas hechas de chatarra, coches oxidados plantados en la arena y pianos pudriéndose al sol. Es un lugar que parece el escenario de una película postapocalíptica, pero con gente real viviendo en él. Número 10. Thurmond, Virginia Occidental. A orillas del New River Gorge, un valle profundo y verde que hoy está protegido como parque nacional en Estados Unidos y famoso por sus puentes y deportes extremos, se encuentra Thurmond. A principios del siglo XX, el lugar era uno de los centros ferroviarios más concurridos de la región, recibiendo trenes de la Chesapeake and Ohio Railway, una de las grandes compañías ferroviarias de la época. Había hoteles, salones, tiendas y un banco, todo impulsado por el transporte de carbón, la principal riqueza del estado de Virginia Occidental. Pero con el avance de los automóviles y la caída de la demanda de carbón transportado por tren, el movimiento fue disminuyendo. La década de los 70 prácticamente decretó el fin. Las empresas cerraron, las familias se mudaron y la población se desplomó. Hoy, según el censo de Estados Unidos, viven aquí menos de 5 personas. Lo curioso es que la ciudad no fue demolida ni olvidada. Forma parte del Servicio de Parques Nacionales, organismo federal que preserva parques y lugares históricos. Los edificios siguen en pie, restaurados, y se puede caminar por calles que parecen esperar la llegada de un tren que nunca llegará. Si Thurmond vive en un silencio preservado, la siguiente ciudad es un infierno subterráneo que nunca se apaga, un incendio que arde bajo sus calles desde hace más de 60 años. Número 9. Centralia, Pensilvania. Centralia se encuentra en el estado de Pensilvania,
una región históricamente marcada por la minería del carbón. La ciudad nació en el siglo XIX, gracias a las minas subterráneas que garantizaban empleo y prosperidad a cientos de familias. Parecía uno de esos lugares que sobrevivirían durante generaciones. Pero en 1962 se inició un incendio en una de las minas de carbón subterráneas. El motivo exacto sigue siendo objeto de debate. Algunos dicen que los trabajadores prendieron fuego a un vertedero cercano sin darse cuenta de que las llamas alcanzarían las galerías de carbón. Otros afirman que fue el resultado de la negligencia en las operaciones mineras. El problema es que el carbón es un combustible perfecto. El fuego se extendió por kilómetros de túneles subterráneos, inaccesibles para los bomberos. Hasta hoy, más de 60 años después, el incendio sigue ardiendo, liberando humo y gases tóxicos por las grietas del asfalto. En la década de los 80, el gobierno federal declaró el lugar inhabitable. Se expropiaron casas, se cerraron calles, y casi todos los residentes se marcharon. Hoy en día, solo quedan unas pocas familias resistentes que viven entre carteles de peligro y zonas donde el suelo puede ceder sin previo aviso. Centralia se ha convertido casi en una leyenda urbana. Ha inspirado escenarios de películas y videojuegos como Silent Hill y atrae a curiosos que quieren ver de cerca las carreteras agrietadas y el humo que sale de la tierra. Al final, el caso de Centralia es único por varias razones. Hay otros incendios subterráneos en el mundo, especialmente en minas de China, India e incluso en otras partes de Estados Unidos. Pero pocos han tenido un impacto tan grande en toda una comunidad y se han hecho tan famosos. Por cierto, hablando de lugares que arden de forma surrealista, ¿has oído hablar de la Puerta del Infierno en Turkmenistán? Es un cráter gigante en llamas en medio del desierto, encendido desde la década de los 70. ¿Quieres saber más sobre esto? Tenemos un vídeo muy completo aquí en el canal llamado El país más misterioso y secreto del mundo, que lo explica todo. No te lo pierdas después de este. Número 8. Bannack, Montana. En el apogeo de la fiebre del oro, en la década de 1860, Bannack, en Montana, era sinónimo de fortuna rápida y peligro constante. El oro atraía a aventureros, comerciantes y también a bandidos, dispuestos a todo. La ciudad ganó fama como la más violenta del oeste. Los asaltos a diligencias eran habituales, e incluso el sheriff, Henry Plummer, fue acusado de liderar una banda de malhechores. Con el fin de la fiebre del oro, Bannack perdió su razón de ser. Hoy en día, más de 60 construcciones originales siguen en pie, incluyendo salones, la antigua escuela y el imponente Hotel Mead, que en su día sirvió como tribunal y prisión. Durante el día, el lugar parece tranquilo, pero los visitantes juran haber oído pasos en los pasillos y sentir cómo se cierran las puertas solas. En julio, el festival Bannack Days recrea duelos, desfiles y mercados, reviviendo la turbulenta atmósfera del pasado. Pero cuando cae la noche y el viento frío atraviesa las antiguas paredes, es fácil entender por qué muchos creen que Bannack aún no se ha despedido de sus fantasmas. Y si aquí la violencia moldeó el destino, en la siguiente ciudad, el tiempo simplemente decidió detenerse. Número 7. Bodie, California. Entre montañas heladas y caminos de tierra, Bodie es más que una ciudad fantasma. Es un retrato congelado del viejo oeste. Fundada a finales de la década de 1870, se convirtió en un centro febril de la fiebre del oro en California, con más de 10.000 habitantes, docenas de salones y una reputación nada amistosa. Una niña que se mudó allí lo resumió bien en su diario. Me voy a Bodie. Adiós, adiós. Me voy al infierno. Cuando el oro empezó a escasear, la población se marchó.
Lo curioso es que se fueron tan deprisa que lo dejaron todo atrás. Muebles, vajilla, ropa, juguetes. Hoy, en el Bodie State Historic Park, se puede espiar por las ventanas y ver mesas preparadas para comidas que nunca se sirvieron y juguetes esperando a niños que nunca regresaron. Pero hay una advertencia curiosa. Se dice que quien se lleva cualquier objeto de Bodie sufre mala suerte hasta que lo devuelve. Una superstición que se toma tan en serio que el parque recibe paquetes por correo con piedras y trozos de madera acompañados de cartas de disculpa. Número 6. Kennecott, Alaska. En medio del inmenso y helado, Wrangell St. Elias. Elias, el parque nacional más grande de Estados Unidos, se encuentran las ruinas rojas de Kennecott. A principios del siglo XX, la Kennecott Copper Corporation descubrió allí uno de los mayores yacimientos de cobre del planeta. En poco tiempo, ingenieros, médicos, profesores y más de 300 trabajadores transformaron ese aislado rincón de Alaska en una ciudad completa, con hospital, escuela, comedores e incluso una pista de tenis. Durante algunos años, la vida fue intensa. El dinero circulaba, la producción era alta y parecía que Kennecott tenía futuro. Pero el cobre se agotó más rápido de lo que todos imaginaban. En 1938, la minería se detuvo y todo el mundo se marchó de un día para otro, dejando atrás herramientas, muebles y documentos, como si fueran a volver a la semana siguiente. Pero nadie volvió. El silencio se apoderó del lugar. Quienes lo visitan hoy ven las enormes construcciones de madera contra el telón de fondo de las montañas nevadas, y muchos juran escuchar voces y ruidos de mineros trabajando, aunque no hay nadie cerca. Número 5. Rhyolite, Nevada. Entre el calor sofocante del desierto y las áridas montañas de la región de Nevada, Rhyolite nació con la típica promesa de riqueza fácil. Era el año 1904 cuando se descubrió oro en las cercanías y, en cuestión de meses, el lugar se convirtió en un hervidero humano. Bancos, escuelas, hoteles de lujo e incluso una estación de tren surgieron en un tiempo récord, mientras los especuladores inflaban los precios como si la mina fuera eterna. Pero la abundancia duró poco. Menos de 10 años después, el oro escaseaba, las inversiones disminuyeron y la población comenzó a evaporarse. En 1914, la ciudad ya estaba al borde del colapso, y cuando cerró el banco, fue el golpe final. Rhyolite fue abandonada casi tan rápido como había crecido. Hoy en día, lo que queda son ruinas cinematográficas, la imponente fachada del Banco Cook, esqueleto de piedra que en su día fue símbolo de poder, la estación de tren casi intacta e incluso una casa de botellas, construida con miles de botellas de vidrio que aún resiste al paso del tiempo. El lugar también se hizo famoso por las historias de figuras nocturnas y luces misteriosas que cortaban el cielo, dejando en el aire la duda de si se trataba de mineros fantasmales o solo un espejismo del desierto. Número 4. St. Thomas, Nevada. Si hoy St. Thomas es solo un montón de muros derruidos y calles cubiertas por la maleza, en el pasado fue una comunidad vibrante, fundada por mormones a mediados del siglo XIX. El lugar creció a orillas del río Virgin, aprovechando el suelo fértil para la agricultura y convirtiéndose en un importante punto de parada para los viajeros que cruzaban el desierto. Todo cambió en la década de los 30, cuando el gobierno de los Estados Unidos decidió construir la presa Hoover. El proyecto prometía energía y progreso para toda la región, pero tenía un alto precio para St. Thomas. Con la formación del lago Mead, toda la ciudad quedaría sumergida.
Las familias resistieron todo lo que pudieron, pero una a una fueron dejando atrás sus hogares. En 1938, el último habitante apagó las luces y se marchó en barco, mientras el agua subía por las calles. Durante décadas, Saint Thomas permaneció oculta bajo el lago, hasta que la sequía y la reducción del nivel del agua comenzaron a revelar sus ruinas. Hoy, quien camina por allí ve el esqueleto de las antiguas construcciones, carreteras que no llevan a ninguna parte, e incluso restos de hornos de ladrillo. Es como visitar un fantasma que, literalmente, ha salido de las profundidades. Número 3. Pitcher, Oklahoma. Aquí, el silencio no es solo abandono, es el de un lugar literalmente envenenado. La ciudad surgió a principios del siglo XX, cuando se descubrió en la región uno de los mayores yacimientos de plomo y zinc de Estados Unidos. En poco tiempo, Pitcher se convirtió en un polo industrial, con miles de trabajadores, escuelas llenas y un comercio boyante. Pero la prosperidad tenía un precio invisible y mortal. Durante décadas, toneladas de residuos tóxicos, conocidos como chat piles, se acumularon a cielo abierto, formando verdaderas montañas blancas de escombros contaminados. El polvo cargado de plomo se infiltra en el aire, el agua y el suelo. Los estudios han demostrado que casi todos los niños de la ciudad tenían niveles peligrosos de plomo en la sangre, lo que les causaba problemas neurológicos y de desarrollo. Por si fuera poco, la minería subterránea dejó el subsuelo inestable. En algunos puntos, el suelo podía simplemente ceder. En 2008, el gobierno declaró Pitcher inhabitable. Se demolieron casas, se cerraron escuelas y se evacuó a la población. Hoy en día, lo que queda son calles vacías, cimientos expuestos y carteles que advierten del peligro químico. Es un lugar donde incluso los fantasmas llevan máscaras para no respirar el aire envenenado. Número 2. Times Beach, Missouri. Times Beach nació en los años 20 como un balneario barato a orillas del río Meramec, en el estado de Missouri. La propuesta era sencilla: vender parcelas a precios bajos a familias de clase media que buscaban un refugio de verano. Poco a poco surgieron casas modestas, comercios locales, una carretera principal e incluso un periódico comunitario. Durante décadas, la ciudad vivió tranquila, pero a principios de los años 80, un escándalo medioambiental lo cambió todo. Para controlar el polvo de las calles sin asfaltar, el ayuntamiento contrató un servicio de rociado con aceite usado. Lo que nadie sabía es que el aceite estaba contaminado con dioxina, una sustancia altamente tóxica y cancerígena, residuo de procesos industriales relacionados con la fabricación de herbicidas e incluso con el agente naranja utilizado en la guerra de Vietnam. La contaminación se descubrió en 1982, tras unas investigaciones que relacionaron la muerte de animales y casos de enfermedades extrañas con el polvo de las calles. El gobierno de los Estados Unidos decidió evacuar completamente la ciudad. Más de 2.000 personas tuvieron que abandonar sus hogares. En 1992, todas las construcciones de Times Beach fueron demolidas y el lugar se transformó en la Ruta 66 State Park. Hoy, quien pasa por allí ve senderos, césped y carteles que cuentan la historia del desastre. Es un caso raro de ciudad que desapareció no por motivos económicos, sino porque literalmente se volvió demasiado peligrosa para existir. Número 1. Gilman, Colorado. En lo alto de un acantilado, a más de 2.600 metros de altitud, Gilman parece un pueblo congelado en el tiempo. Fundada a finales del siglo XIX, la ciudad creció gracias a la minería de plata, oro, cobre y más tarde, zinc. El escenario era perfecto para prosperar.
una comunidad obrera rodeada por las montañas rocosas, con escuela, hospital, mercado y un conjunto de casas de madera alineadas en calles estrechas. Pero, bajo la postal, había un enemigo silencioso. Décadas de minería dejaron el suelo y las aguas subterráneas contaminadas con metales pesados y ácido sulfúrico. En los años 80, la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos declaró a Gilman zona de desastre ambiental. Beber el agua de allí era prácticamente como ingerir veneno. El gobierno ordenó la evacuación total en 1984. Fue tan repentina que muchos residentes dejaron muebles, ropa e incluso fotos en las paredes, como si fueran a volver el fin de semana. Pero nadie volvió. Desde entonces, el acceso está restringido, pero los aventureros y los cazadores de fantasmas siguen subiendo por la sinuosa carretera para espiar por las ventanas y ver salas intactas cubiertas de polvo y telarañas. Y así llegamos al final de nuestro viaje por algunas de las ciudades fantasmas más impactantes de Estados Unidos. ¿Cuál de estas ciudades ha despertado tu curiosidad? ¿Te atreverías a caminar solo por estas calles desiertas? Cuéntanoslo en los comentarios. Y si te gusta este tipo de contenido, que muestra lo que nadie cuenta, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Aquí, cada semana, nos embarcamos hacia un nuevo destino. Muchas gracias por acompañarnos hasta aquí y hasta la próxima aventura por este bello mundo.